Llegando a usted con un mensaje de vida en Cristo, usted sintoniza el programa Vida Renovada, una presentación del Centro Cristiano Casa del Rey en la ciudad de Apopka, Florida, los Estados Unidos. Si usted vive en el área de Orlando, estamos ubicados al norte de Orlando, en el 750 Sur Roger Williams Road, Apopka, Florida 32712. En Casa del Rey Centro Cristiano, nos interesa su vida espiritual y la de su familia. Por eso le invitamos a visitarnos cada domingo a las 12 del mediodía o durante la semana en los grupos de hogar Casas de Oración. Llámenos ahora mismo para más información al teléfono 407-486-0634, 407-486-0634. O escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Ahora quédese con nuestra sintonía para el mensaje de hoy, con su servidor, el pastor José Matamoros, y su esposa, la pastora Teresa Matamoros, en Vida Renovada. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, nuevamente estoy aquí, Señor, delante de tu presencia, porque tengo esa conciencia que estoy delante de tu presencia, Señor, para que tú hagas de mí como tú quieras. Usa mis labios, mi mente, mi espíritu, mi corazón, tu palabra, Señor, para traer palabra a tu pueblo, Señor. Palabra de exhortación, de ánimo, de sanidad, de restauración, como que tú te muevas y hagas y nos hagas como tú quieras, Señor. Yo nada más soy un instrumento tuyo, que me abro, me dispongo, Señor, que aquí no soy yo, sino eres tú en mí, tu palabra en mí, Señor, yo así lo creo, y que tú traigas una palabra viva, una palabra de ánimo, de todo lo que como tú quieras hacer a cada hermano y a cada hermana. Y te pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que no salgamos como entramos, sino que salgamos con una doble porción de tu palabra, Señor. Yo primero y luego tu casa, tu iglesia tan amada que tú diste tu sangre preciosa por tu iglesia, Señor. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Abro tu palabra, Señor, para, como ella misma dice, que es nuestra lámpara a nuestros pies, Señor, que nos guía. En el nombre de Cristo Jesús, y para todo aquel que me escuche en la radio, te invito a que abras tu corazón, abras tus oídos espiritualmente hablando, para recibir esta palabra bendita y gloriosa, que como ella misma dice, es medicina a nuestra alma. En el nombre de Cristo Jesús, declaro esta palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. He titulado este mensaje: si Dios me ama, ¿por qué me castiga? Vamos a leer Hebreos 12, del 5 al 11. Este libro de Hebreo habla mucho de esto. 12, 5 hasta el 11. Pongan atención. Dice: y habéis ya oído la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos?
Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que Dios bendiga su palabra. Si Dios me ama, ¿por qué estoy pasando esto, lo otro y aquello? Me motivó esta prédica porque la semana pasada le pregunté a una persona, y oye, ¿y cómo está fulanita? Que hace tiempo no la veo. Y me contestó esta persona, no, viera qué triste, está muy mal. Casi que habla como una atea. Digo, ¿cómo? ¿Y eso? Pues no, que ella iba a una iglesia y de todo, dice, pero ya no. Es que las cosas le andan mal y entonces se ha enojado, está resentida con Dios y anda diciendo que Dios, si la ama, ¿por qué le permite que le venga esto y lo otro y aquello y que a dónde está el amor de Dios y que no, yo mejor no vivo mi vida? Y pues ahora ya anda así, viviendo su vida como le pega la gana. Entonces todo esto me dio una tristeza en el corazón por esta persona y digo yo, qué ignorancia, cómo no entendemos la palabra de Dios. A nadie nos gusta, por supuesto, ser disciplinados, dice aquí la palabra. Queremos ser libres, hacer las cosas a nuestro antojo y que nadie nos diga nada. Y peor aquellos temperamentos fuertes, que no les gusta para nada que les digan lo que tienen que hacer, es el yo, y que nadie me diga nada. Peor. ¿Y qué de los hombres machistas? También es yo, y entonces les cuesta someterse a la voluntad del Señor. Entonces el Señor tiene que empezar a moldearnos, a bregar con nosotros, a tratar con nosotros. ¿Y por qué? Porque Él es un Dios de amor. ¿Cómo? Mira, me decía una persona, mira cómo Dios me puede amar si llevo el cuarto divorcio y perdí el trabajo y perdí mi casa. ¿Y cómo? ¿Cómo es que Dios me ama y por qué no me evitó estas cosas? Hemos oído todos estos comentarios, ¿verdad?, acerca de Dios. Pero Dios, lo cierto es que Dios nos ama. Y toda disciplina y todo lo que nos venga es porque Dios nos ama. Por cierto que disciplina viene de la palabra docente y se compone de dos palabras. Una es enseñar y la otra aprender. Viene ahí también viene la palabra discípulo también. También significa un conjunto de reglas para seguir, para aprender. Castigo viene siendo lo mismo, con la diferencia que castigo suena más como tener un corazón duro, como vengativo. Y prueba son las circunstancias, las situaciones que Dios usa para que nos examinemos y nos afrontemos y crezcamos en Él. Bueno, lo que sea, prueba, castigo o disciplina, lo cierto es que todo Dios lo usa porque nos ama y para el fin de arrepentirnos de nuestros pecados y nuestros malos caminos y que no nos perdamos. Entonces Dios nos ayuda para que podamos alcanzar el propósito que Dios tiene para nuestra vida.
Y cuando nos queremos salir del carril, Dios nos va a jalar otra vez al carril, al redil. Acuérdense de la parábola de la ovejita, que él dejó las 99 por aquella que se fue. Y vino y le quebró las piernitas porque era mejor las piernas quebraditas que no en la boca del lobo feroz. Era porque le amaba, por amor. Y para que y dice que en lo que la ovejita se sanaba, se curaba, él la tuvo todo ese tiempo en sus brazos, untándole ungüento y cuidándola y protegiéndola, y que la ovejita aprendiera de que no se saliera del redil, porque nos salimos del redil y nos va mal. Entonces la disciplina provoca eso en nosotros, que al pasar por las pruebas y pruebas aprendamos. Los judíos trituraban las uvas y las vaciaban en vasijas y vasijas y vasijas y vasijas, de modo que fueran perdiendo el sabor y el olor. Y eso es también lo que hace la disciplina. Las pruebas y las pruebas y las situaciones y situaciones, es como que si fuéramos vaciados de vasija en vasija hasta que vayamos perdiendo el sabor y el olor, y entonces podamos sacar aquel sabor y olor agradable y apacible delante de los ojos del Señor. Y si tú desde el día que te entregaste tu vida al Señor no has sido vaciado de vasija en vasija, entonces quiere decir que estás con el mismo sabor y el mismo olor. Dios probablemente no se ha forjado en ti. Entonces a Dios siempre va a permitir circunstancias y situaciones porque precisamente Él nos ama. Vamos a ver unas cuantas razones del por qué Dios nos disciplina. Primeramente, el mismo verso lo dice aquí, Hebreos 12, Hebreos capítulo 12. En la casa con más detención lo pueden seguir leyendo. Primeramente porque somos sus hijos. Porque somos sus hijos. El padre que ama a su hijo lo disciplina, y la madre también. Aquí cuando habla de padre y de hombre la Biblia se refiere a los dos. Y Dios es padre y es madre. Ustedes no han visto en la palabra de Dios que a veces Dios habla como un padre y a veces habla como una madre. Él dice que Él nos tiene, por ejemplo, el Salmo 91, bajo la sombra de sus alas, como la gallinita, y llora y es tierno y dulce. O sea, Dios es padre y es madre. Él no tiene sexo, Él es espíritu. Y los que le adoramos tenemos que adorarle en espíritu y en verdad también, porque Él es espíritu. Somos sus hijos. En la cultura judía y los griegos, la cultura de ellos, la ley de ellos, fíjense, les daba toda la potestad al padre sobre su hijo. El padre podía azotarlo, podía venderlo como esclavo e incluso hasta podía matarlo. Tenía toda la potestad sobre el hijo. Y aún, aunque éste se llegara a casar, seguía teniendo la potestad sobre el hijo. No se le quitaba hasta que el padre muriera. Entonces aquí cuando Pablo pone el ejemplo de que el Señor es como nuestro Padre, ellos entendían bien clarito a lo que se estaba refiriendo Pablo. Sabían el significado cuando Pablo les dice que el Señor es como nuestro Padre. O sea que Dios tenía el derecho sobre nosotros de hacer lo que Él quiera con nosotros. Dios no castiga al bastardo, sino a sus hijos. ¿Verdad que nosotros no castigamos al vecino?
Yo me acuerdo que mis hijos cuando eran pequeños, ay, pero que fulano, a ellos los dejan esto y hacer el otro. Le digo, bueno, fulano, allá ellos, pero tú aquí, no. No castigamos, ¿verdad? No disciplinamos a los que no son nuestros. Entonces el Señor, desde el día que le recibimos, primera de Juan 1:12, que el día que Él nos adoptó como sus hijos, si queremos ser tratados como hijos, pues tenemos que aceptar también que Él sea nuestro Padre y que Él nos discipline. Entonces, ¿cómo queremos ser tratados? ¿Como bastardos o como hijos? Cuando somos rebeldes y desobedientes y queremos hacer lo que se nos pegue en gana, Dios nos va a llamar la atención. ¿No hacemos esto con nuestros hijos cuando también se portan desobedientes y malcriados y se rebelan? ¿O les dejamos que hagan lo que les da la gana? Dios nos disciplina porque nos ama, lo voy a repetir y lo seguiré repitiendo en todo el mensaje. Porque le interesamos mucho, porque Él dio su vida por nosotros, dio su sangre. Y Él quiere, no solamente nos da la salvación aquí en la tierra, pero también eternamente y para siempre. Si apenas vivimos un poco, como dice Pablo, como la nieblina que hoy es y mañana se desvanece. Vivimos un poco para ganarnos una eternidad. Así que si tú le aceptaste como padre y le llamas padre, le llamamos padre. Imagínate un padre que te deja hacer lo que te dé venga en la gana. ¿Qué clase de padre? Pero no, el Padre siempre está allí enseñándonos para que aprendamos y maduremos en nuestro caminar y crezcamos. Y a veces nos suelta y nos caemos y nos llevamos golpes y entonces regresamos otra vez a Él. ¿Por qué? Porque sabemos que en su amor estamos protegidos, estamos seguros. Como dice en Hebreos 12:11, no disciplina al presente parece ser causa de gozo, pero después trae fruto. Grábate este versículo, grábatelo, Hebreos 12:11. No nos gusta al principio, no nos gusta disciplinar a nuestros hijos, pero es para que aprendan después. Yo me he topado con muchas personas que me han dicho, gracias a que mis padres me jalaron las orejas y me disciplinaron, es que hoy día yo soy lo que soy. ¿Por qué no le decimos eso al Señor también? En vez de estarnos quejando que por qué yo paso esto y por qué me pasa esto y lo aquello y el otro. Más bien de decirle, gracias Señor, qué privilegio, qué honor, que me estás formando. No me estás dejando a que yo me vaya para la izquierda ni para la derecha, sino que me mantengas ahí. Que no me vaya por la puerta ancha, sino por la angosta, que es la que da el Señor. Otra segunda razón por qué Dios nos disciplina es precisamente por esto, para protegernos. En 2 Corintios 12:7, Pablo tenía un azote, y azote es la misma palabra para disciplina. Azote o disciplina viene siendo lo mismo. Entonces Pablo, Dios le dio una disciplina. Y no porque hizo algo malo, pero era para protegerlo a Pablo de todo lo que Dios iba a hacer en la vida de él. Porque era como darle un recordatorio a Pablo de que no se le subiera la cabeza. Porque como sabemos, Pablo, después del Señor Jesucristo,
como hombre, como humano, fue el que hizo más grandes cosas y maravillosas para el Señor. Sabemos que ahí en 2 Corintios 12:2 habla de que Pablo inclusive subió a los cielos. Pablo dice la palabra de Dios que hasta con su sombra se sanaban los enfermos y salían los demonios. Comió comidas mortíferas y nada le hizo. Resucitó muertos. El único de todos los apóstoles que se llevó 39 azotes, igual que el Señor. Y entonces todo lo que Dios lo estaba preparando y le iba a dar, Dios le dio este azote para que Pablo no se le subiera a la cabeza y se mantuviera humilde. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace y con quién lo hace y cuándo lo hace. Dios sabe. Yo he visto y he sabido de personas que antes de conocer al Señor tenían muchas cosas, bienes materiales y fama y de todo, y después vienen al Señor y el Señor les quitó todo. Y es que, no sé, hay personas que como que se vuelven locas, se les viene la fama y el dinero y todo, no lo saben manejar. Entonces Dios sabe por qué lo hace y con quién lo hace. Dios nos protege. En toda manera, Él nos protege. Conocí dos casos, uno de una señora y otro de mi propia familia, una tía mía, hermana de mi papá, que inclusive le dio Alzheimer. A mi tía le dio Alzheimer un año antes de que se muriera el esposo. Y durante ese año se fue complicando y acelerando su enfermedad de Alzheimer. Y es que un año después murió su esposo, o sea, mi tío Eladio. Yo no fui al funeral, eso fue hace unos meses atrás, hablando con mi mamá por teléfono. Ella me dio todos los detalles del funeral y de todo, y de mi tía Carmen, que es hermana de mi papá. Y yo le pregunté, ¿y mi tía Carmen cómo estaba? Me dice, no, ella estaba ahí sentadita como una niña. Hasta inclusive dijo, ¿qué está haciendo Eladio ahí acostado, durmiendo? Imagínense, el féretro ahí adelante, y ella dijo que estaba diciendo ahí durmiendo. Entonces a mí me puso a pensar esto, que Dios, para protegerla, porque la amaba, por cuidarla, vino este Alzheimer en su vida, para que ella estuviera ahí como una inocente niña, tranquila. Porque si hubiese estado buena de su cabecita, ella, la conocemos a mi tía Carmen, ella no lo hubiera podido soportar. La muerte de su esposo, ¿no? Llevan para como 60 años de casados, no lo hubiera podido soportar. Yo creo que ahí de momento se hubiera vuelto loca, pero Dios, en su amor, ella tranquila como una niña. ¿Qué está haciendo Eladio ahí durmiendo? Y conocí otra señora que me platicó ella que la mamá también le dio Alzheimer, y era que estuvo un año así, y después un día el Señor le dio un heart attack y quedó muy malito y quedó de todo. Y también la mamá no estaba muy consciente de la gravedad de su esposo y cómo estaba su esposo y todo eso, que ya no sabía quién era ni reconocía a nadie. Entonces me decía a mí esta señora, la propia hija, me dice, yo le doy gracias al Señor por este Alzheimer de mi mamá, porque ella está tranquila, en paz, ella no sabe nada. Entonces no sabemos, pero sí sabemos que Él sabe por qué de las cosas, y Él todo lo hace por amarnos, por protegernos. Otra razón por cual Dios nos disciplina es para purificarnos. A veces nos pasa por fuego para purificarnos. En esto yo sí que yo misma soy testigo de esto. Yo misma soy testigo de esto, de toda esta purificación que el Señor nos procesa y nos pasa,
todo para estar más cerca con el Señor y depender de Él. Es que no se ha fijado que cuando usted ha pasado una prueba antes, una situación, X situación, y la pasaste, y si miras atrás y vuelves a ver atrás, tú puedes decir ahora, mira, fue el tiempo en que yo más crecí en la fe, en la dependencia del Señor. Fue el tiempo en que más relación tuve con el Señor y más maduré, y hasta le das gracias al Señor por la prueba aquella que pasaste. Yo lo sé. A mí me ha pasado esto. De momento, como dice, no parece ser causa de gozo, pero después me trae fruto apacible, de justicia, de amor, y aquella prueba me acercó más a Dios y a depender más de Dios y a ver su mano poderosa. Y digo yo, mira, hasta gracias le doy a Dios porque pasé esa prueba. Nunca creí yo poderle decirle gracias, Señor, porque yo pasé esa prueba. Por ejemplo, ustedes saben que yo fui una niña abusada de toda mi vida. Crecí en un hogar disfuncional, un padre alcohólico y una familia de drogadicción, y ahí la droga pasaba por allá y para acá, y en un ambiente bien feo, en un gueto, en un barrio horrible. Y por años y por años y por años y por años, Señor, ¿yo por qué? ¿A dónde estabas tú cuando todo esto me pasaba a mí, Señor? Y todavía yo cristiana. Y acá y allá, y por qué, y por qué yo, y por qué no fulano, y por qué uno se pone en todo eso con Dios. Pero ya a los años, en esta purificación, el Señor me enseña, me forja, me modela, me de todo. Y ahora yo más bien le doy gracias al Señor porque yo pasé por todo aquello. ¿Por qué? Porque todo aquello me hizo ser la mujer que soy hoy día. Me enseñó, me maduró, me fortaleció, me dio carácter, aprendí a creerle a Dios y a depender de Él y a todo. O sea, yo más bien, créanme lo que me gozo. Aleluya. Entonces, se confirma lo que dice este capítulo 12 de Hebreos, del 6 al 8, el que Dios ama disciplina. Aunque a veces no me lo busqué, yo no me busqué todo esto del abuso, yo fui una víctima, una niña, pero como sea, Dios lo usó. A veces no lo buscamos, pero aunque no lo busquemos o no lo busquemos, como sea, Dios lo va a usar para nuestro bien, por su amor. Cuando pasamos por pruebas es cuando más sentimos el cuidado de Dios, y es cuando más conscientes estamos de que sin Él no podemos. Yo cuando he estado en tiempos de prueba, ya sea de salud, de económicos, de emocionales, espirituales, como sea, llámele, es cuando más he sido sensitiva al amor de Dios y al cuidado de Dios. Es cuando más le he sentido su presencia. Cuando estamos débiles, es cuando más vemos la fortaleza de Dios. Se cuenta un chiste o anécdota o no sé qué, de que había un hombre de estos que escalan las montañas y está allá, por allá, en las montañas con una cuerda, y entonces la cuerda ahí como que se le va reventando y ahí no hay nadie, está en la montaña nada más. Entonces el hombre dice, ay, hay alguien allá arriba, hay alguien allá abajo. No, pues solo Dios. Las pruebas nos enseñan de que solo Dios nos podemos agarrar, solo de Él y nada más. Ay, bendito Señor. Solo Él, solo Él. Solo en Él podemos estar seguros, confiados de que Él camina conmigo en el día, en la noche, en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia, en todo tiempo su amor no cambia.
su amor es fiel. En Mateo 28:20 dice: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No cambia, no cambia, no es como nosotros, que hoy te amo y mañana porque me la hiciste ya no te amo. No, el amor de Dios permanece para siempre. Otra razón por la cual Dios me disciplina, además de purificarnos, es para que seamos santos. Dice, como dice Primera de Pedro 1:16, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y si somos sus hijos, pues nos tenemos que parecer a Él y Él nos forma a su imagen. Pero oramos: ay, Señor, quiero más de ti, quiero ser mejor. Bueno, pero es que para eso el Señor nos tiene que procesar y enseñar. Bueno, tampoco debemos malinterpretar como otros de que Dios es un ogro que está ahí listo para ejecutar y torturarnos, y que nos manda muertes y accidentes y desastres para enseñarnos a sus hijos. No, tampoco así, no es así tampoco. Dios no usa métodos de tortura para enseñarle a nadie. Él lo hace con amor, como dije el ejemplo pasado de la ovejita. Con amor la cargó en sus brazos hasta que se sanó la ovejita. El propósito, el fin, las intenciones era por amor, como lo hacemos con los niños, nuestros hijos. El propósito es, y la intención es de todo corazón para su bien, con amor. Así que cuando Dios nos castiga, no debemos de menospreciar el castigo del Señor, ni hacer tanto escándalo porque Dios nos castigó. Ay, como esta persona, ay, ¿y por qué Dios? ¿Y por qué me manda esto? ¿Y por qué permite esto y lo otro? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y yo? No debemos de hacer tanto escándalo. Dios dice en Proverbios 3:11: no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Cuando Dios me castiga, debemos de tomarlo como una enseñanza para mi bien, sabiendo que Dios busca mi bien, que me está renovando, que me está purificando, que me está perfeccionando, como el alfarero, ¿verdad? Que forma esa vasija. Y a veces la quiebra, a veces la vuelve a hacer, a veces hace como Él quiera, pero está formando. Y el Señor es nuestro alfarero y nosotros sus vasijas. Estoy como siendo entrenada, estamos siendo entrenados para el Señor. Y la santidad no es un don que se delega, que se da, que se imparte. No, se logra a través de mucha disciplina. De mucha disciplina. Santidad no es andar así todo con la cara larga y con un cuello hasta aquí arriba y hasta los tobillos y que nadie me hable porque yo soy santa. No, santidad es, la palabra santidad significa ser apartado para Dios, escogido para Dios. Somos hijos de Dios y tenemos que reflejar que somos hijos de Dios. Porque al que deshonramos y ponemos en vergüenzas al Señor, si no damos un testimonio para el Señor. Dios nos da la salvación, pero después nos empieza a formar, nos empieza a forjar, nos va puliendo por medio de su Espíritu Santo. Dice Filipenses 1:6 que aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nos va procesando, nos va puliendo. Otra razón por la cual Dios nos disciplina es para creerle a Él. Sí, es que tenemos la tendencia de hacer todo por nuestra propia cuenta, nuestra propia lógica. Nos cuesta considerar a Dios en nuestra lógica.
especialmente cuando las cosas no marchan como nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y por eso es que hay tanto estrés, porque nos cuesta confiar en Él y en su palabra. Y la palabra de Dios por donde quiera dice que no nos aflijamos, que no estemos ansiosos, que el Señor sabe todo, conoce todo, Él nos da la entrada, la salida, todo, pero es que nos cuesta creerle a Él. A veces dice que sí le creemos, pero de boca, pero de realidad, de convicción, de vivencia, no. Hacemos otra cosa. Entonces Dios quiere que aprendamos a creerle a Él y a depender de Él en medio de las tormentas y a creerle a Él que Él es el que está en control. Mire, yo no sé si el sol sale hoy, pero yo sé que el sol está ahí. Y en todo tiempo debemos de confiar que Dios está en control de todo lo que pasa. Pero que es que Dios no ve esto y el otro, Dios todo, claro que sí lo ve. Él sabe todo, la palabra de Dios dice que Él todo lo sabe, todo. Dice, ¿a dónde me huiré de su presencia? Si subiera a los cielos, ahí está Él. Si en la tierra es estrado de sus pies, debajo de la tierra, en el océano, donde quiera. Aún no está la palabra en tu pensamiento cuando ya Dios la sabe. O sea, ¿de dónde nos vamos a esconder de Él? Otra razón por la cual Dios nos disciplina, no sé si están anotando o no, es para no sufrir las consecuencias del pecado. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y si no nos dejamos disciplinar por el Señor, estamos en problemas. Porque el pecado nos separa de Dios. Gente que se enoja y que se rebela con Dios por ser disciplinados o porque Dios no hace como ellos dicen, están en problemas. Así es que no hay que quejarse de la disciplina del Señor. Personas que son así muy, como les dije antes, el temperamento muy autosuficiente, acostumbradas a no aceptar reglas de nada, están en problemas. Dice la palabra de Dios en el Salmo 94, verso 12 y 13: bienaventurado el hombre a quien tú corriges y en tu ley lo instruyes. El verso 12 y el 13 dice: para hacerle descansar en los días de aflicción, en tanto que para el impío se cava el hoyo. O sea, uno mismo se cava el hoyo, se pone la soga al cuello, como decimos. Uno mismo está en problemas y Dios lo suelta, déjelo. Ahí habla en Romanos 1:24, todo ese capítulo 1 de Romanos habla de cómo eran los griegos, que eran amadores de los deleites más que de Dios, eran de la carne. Ellos siempre conociendo de Dios, no adoraban a Dios, adoraban imágenes y todo eso. Entonces ya para el verso 24, no querían nada con Dios, ni nada de Dios, no se dejaban esculpir por Dios, forjar por Dios. Entonces dice Romanos 1:24 que Dios los dejó. Es como cuando uno le dice al hijo: mira, no te vayas por ahí, mijito, no te vayas por ahí. Ya yo vine, tú apenas vas. Y yo sé que ahí no, ahí al final hay un gran abismo, no te vayas por ahí. Y no hace caso, y no hace caso, y no hace caso. Bueno, pues, qué triste. Pues, se fue. Entonces eso es lo que hace Dios. Tú no quieres ser tratado como hijo, no quieres estar en la disciplina del Señor. Dice Romanos 1:24 que Dios los soltó a que se desenfrenaran a sus propios pecados. Porque Dios es muy respetuoso. A nadie le está poniendo la pistola en la sien. A nadie está obligando a nadie.
Dios es muy respetuoso. El enemigo sí, es muy atrevido, hace las cosas atrevidamente, pero el Señor respeta. Apocalipsis 3:20 dice: yo he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y me abre, pues entonces yo entraré. Pues si no me abre, pues no. O sea, Él quiere estar sentado en el trono de nuestro corazón cuando queremos que lo invitemos. A la fuerza, Él, como dice el dicho, ni los zapatos entran. A la fuerza, Él nada. Si estamos con Dios y si vamos al cielo, es porque queremos, porque estamos dispuestos a todo, a ser entrenados, a pasar por fuego si hay que pasar, pero es de corazón. Dios a nadie a la fuerza. Entonces, por eso hoy día vemos gente tan desenfrenada, que hacen lo que les venga en gana, viven como les venga en gana, pero viven sin Dios, viven nada más según sus placeres, según lo que les diga la carne. Si la carne les pide drogas, pues le vamos a dar drogas. Si la carne les pide esto, el otro, todo se lo dan, porque viven conforme a sus propias concupiscencias, como dice la palabra, y sus propios pecados. Entonces Dios a los hijos ilegítimos no se mete para nada, como tú tampoco te metes con tu vecino. Pero si quieres llamar a Dios Padre y que Él sea verdaderamente tu Padre, pues sométete a la corrección del Señor. Que la corrección del Señor es buena, es para nuestro bien, para tenernos encarriladitos, protegidos en Él. El libro de Job, me encanta el libro de Job también, especialmente aquí el capítulo 5, verso 17, dice Job: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, o sea, bienaventurado. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Job sabía que Dios era su padre, porque él conocía la ley judía. Sabía que como padre Dios tenía el derecho de hacer lo que quisiera. Era la cultura judía. Y muchas veces nosotros como padres no sabemos, ¿verdad? Nos equivocamos con la disciplina de nuestros hijos. Yo a mis hijos muchas veces hasta les he pedido perdón, porque uno se equivoca. A veces uno castiga a Juanito cuando el culpable fue Pedrito. Nos equivocamos, somos humanos. Pero Dios no se equivoca, amén. Dios nos da una disciplina objetiva, buena y justa. Él no le está manipulando nada, como a veces que nosotros disciplinamos al hijo por quitarme el enojo mío, pero no fue realmente por lo que hizo, o porque me siento cansada o algo así. No, Dios no. Dios es justo, toda su disciplina es para beneficio nuestro. Entonces debemos de aprender a dejarnos moldear por el Señor. Y los cristianos que no se dejan moldear y formar por el Señor, pues no están en el propósito de Dios y sus vidas no avanzan. Yo he conocido gente de 20 y 30 años en la iglesia y su vida no avanza como cristianos. Se han quedado ahí. No saben pues yo no sé, no saben ni cuál es el propósito de Dios para sus vidas. No, pues, no más. ¿Por qué? Porque siguen viviendo conforme a su carne, cuando más bien debiéramos de ver como un honor dejarnos disciplinar por el Señor. Como le digo, yo he conocido personas que me han dicho, gracias a la disciplina de mis padres, que no me dejaron, que me jalaron, que yo hoy soy lo que soy. A mí me encanta un himno en inglés, en español no lo conozco, y es de estos himnos viejitos de los 1800. Creo que el autor, se me olvidó el nombre, pero creo que fue un holandés. Pero este hermano escribió un himno
de su vida. Un himno que dice, It is well. Dice, It is well with my soul, it is well. Y yo leí en una ocasión, me encanta leer el testimonio de este hermano, y él pasó por muchas pruebas. Ya le faltaba una semana para casarse cuando a la novia, su prometida, le dio una neumonía, y en aquellos tiempos, los 1800, se murió. Entonces él se hizo misionero, y después de 35 años se fue a unos lugares, hizo misionero. Por allá al fin vuelve a entregarse al amor, y conoce una hermana, una muchacha, y también se va a casar con ella, y también un día antes de casarse, en aquellos tiempos también y todo eso, y la muchacha parece que tenía que pasar un río y no sé qué, y se ahogó en el río. Y pasó pruebas y pruebas y pruebas, y él no renegó, y más bien escribió este himno, It is well with my song, it is well with my soul. O sea, Señor, me resigno, no te reprocho nada porque mi vida ha sido así. Pero para todo esto no es fácil, hay que pasar por un proceso. Otra razón por la cual el Señor nos disciplina es precisamente para esto, para desarrollar un carácter de Dios y en Dios como hijo de Dios. Porque tenemos que reconocer que Dios es el que nos guía en toda situación. El Señor entonces prepara todas estas experiencias y circunstancias y hasta sufrimientos para traer en nosotros ese carácter como hijo de Dios, como hija de Dios, y que no vivamos como se nos pega la gana. Como dice en Jeremías 3, 29 y 30 dice, ¿por qué porfías conmigo? Dice el Señor, ¿por qué porfías conmigo? Todos ustedes me han sido rebeldes. Jeremías 3, 29, 30. No, es que a veces nos ponemos a porfiar con el Señor. Miren a Job, todas las que pasó. De repente pierde todo lo material, vino un viento fuerte, un huracanado, y perdió todo. Después pierde la esposa, no, los hijos primero. Entonces, a lo último fue la esposa, y entonces seguramente Job dijo, bueno, perdió lo material, dijo, bueno, pues perdí todo, por lo menos tengo mi familia. No, perdió los hijos y las hijas. Bueno, pues por lo menos me queda mi esposa, un consuelo con mi esposa. No, nada. La esposa más bien le dijo, maldice a tu Dios. Imagínense qué apoyo tenía Job. Y viene y ella también se le muere, queda solo. Y en ningún momento de todos los 42 capítulos que tiene el libro de Job, vemos a Job quejándose. Todo lo contrario, todo lo contrario. Job, todo lo contrario, él alababa a Dios y él dijo, Dios dio, Dios quitó, bendito sea su nombre para siempre. O he de alabarle solo cuando tengo, y cuando no tengo no. Job sabía que Dios era Padre, y me dé o no me dé, es mi Padre. Me haga como me haga, es mi Padre, tienes el derecho, porque Él me crió, Él me hizo. Yo he aprendido esto en mi vida. No, nunca más me volví a quejarme. ¿Por qué yo? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué me pasa lo otro? Pero Señor, si yo te sirvo. En Virginia conocimos mi esposo y yo a unos pastores, que de pronto les vino unas cosas terribles y ellos se apartaron de la iglesia, dejaron el pastorado y salieron corriendo, y se apartaron, y sabemos que ellos están mal en el mundo.
y ellos nos decían, ese día me acuerdo, pero ¿por qué Dios permite que nos pase esto? ¿Y por qué me hace esto, Dios? Si yo te he servido toda mi vida, 30 años sirviéndote, haciendo aquí, haciendo allá, y tú me pagas mandándome esto y permitiéndome esto en mi vida. Y viera cómo estaban. En vez de seguir con el Señor en las buenas y en las malas, y de aprender, bueno, ¿por qué estoy pasando por esto? Y no porfiar con Dios, porque ¿quiénes somos nosotros para estar porfiando con el Señor lo que hace y lo que no debe de hacer? Qué triste. Otra razón por la cual somos disciplinados es porque pecamos. El pecado nos destruye eternamente y para siempre. Y Dios va a usar lo que sea, por volvernos a Él. Y bueno, solo volvernos a Él y venir al arrepentimiento. Y solo Él sabe, ¿verdad? Yo digo, ¿qué botón apretarnos? Solo el Señor sabe. Yo he escuchado y he visto y he sido testiga de muchos testimonios, hasta el extremo de que Dios ha usado hasta la muerte física para traer la muerte, para traer la vida espiritualmente eterna. Allá en Costa Rica, por cierto, no vivíamos allá, tenemos 30 y pico de años viviendo aquí en los Estados Unidos, pero una vez mamá me contó de un muchachito que creció allá en el barrio, que andaba en drogas, perdido, y los papás siendo cristianos, y la hermana sufría montones con este hijo perdido en la calle, y andaba ahí como un pordiosero arrastrándose en la calle, durmiendo en un caño y de todo. Y igual como el hijo pródigo, teniendo él casa, familia y todo. Y un día lo encontraron ahí en el parque tirado, medio moribundo. Y entonces mamá me contaba que la gente que estaba ahí, había unos cristianos, y los cristianos lo ayudaron a aceptar al Señor. Y el muchacho ahí tirado en su agonía, en sus últimas palabras, se rindió al Señor, le pidió perdón y le dijo a ellos que fueran y le pidiera perdón a su mamá y a su papá y a su familia, y expiró. Qué bueno que salvó su alma, ¿no? Eternamente y para siempre. Como sea este cuerpo, tenemos que entregarlo. Pero Dios sabe por qué lo hace. Hay otros que he escuchado testimonios, y hemos tenido gente en iglesia, así en Virginia y en Texas y donde quiera, de drogadictos que, bueno, que solo Dios los pudo regenerar, y que ya se estaban muriendo de una sobredosis y ahí tirado y todo, y sin embargo Dios lo deja vivir. Y me acuerdo de un muchacho en la iglesia, y él ahora nos dimos cuenta, no sé si Daniel se acuerda de aquel muchacho, un mexicano allá en Virginia, que bueno, él ahora está en México, se fue para México y está sirviendo a Dios y ayudando a los drogadictos y todo allá en México. No me acuerdo cómo era el muchacho, se me escapa el nombre. Y de aquella familia, que eran un montón de familias mexicanas que vivían cerca de nuestra casa, y ustedes andaban con él, y él pasó por la muerte, una sobredosis, y nos contaba que estuvo ahí tirado en una calle y de todo. La cosa es que Dios lo levantó, y bueno, ahora el Señor lo está usando allá en México a él. Pero este otro pues se fue. Dios sabe por qué lo hace, con quién lo hace y cuándo lo hace. ¿Por qué se lo llevó al otro? Pues no sé, a lo mejor es que iba a volver a caer, y antes de que cayera otra vez, mejor se lo lleva. Vemos ahí en Hechos 5
que el Señor, Ananías y Zafira caen muertos. ¿Por qué? Por el pecado. Mintieron al Espíritu Santo, cayeron. Mi propio abuelo, papá de mi papá, fue un hombre bien bueno. Mi abuelo es que, como dicen el dicho, tenía todos los 7 pecados capitales del mundo. Tomador, jugador, de todo. Y pasó por montones de accidentes, de circunstancias y todo, y nada, bien duro, no aceptaba al Señor. Duro, el viejito todavía de viejito, y ahí andaba haciendo de las suyas. Y también cae en cama 2 años antes de que el Señor se lo llevara, y todavía nada que se rinde al Señor. Es tremendo mi abuelo. Él me abusó a mí también, me molestó y de todo, y a mis primas también. La cosa es que papá me contaba que 2 días antes de que el Señor se lo llevara, aceptó por fin a Cristo, se quebrantó. Bueno, Dios sabía qué botón apretarle. ¿Por qué lo hace? Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. Solo Dios sabe, pero Dios nos ama tanto que Él a veces, en su soberanía y en su amor y en su misericordia, puede usar hasta la misma muerte para atraernos a Él, a su presencia, porque Él no quiere que nadie perezcamos, porque Él vino a salvarnos, no a condenarnos, y es mejor la salvación eterna y estar eternamente y para siempre en Él. Y bueno, yo aquí les puedo seguir contando de testimonios parecidos a este, pero era mejor que fueron salvos espiritualmente. El Salmo 119, en versos 67 y hasta el 75 dice, antes que fuera yo humillado, descarrilado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Ve? Conforme a tu fidelidad me afligiste. Otro versículo es Proverbios 15:10. La reconvención es molesta al que deja el camino, y el que aborreza la corrección morirá. Estamos en problemas si no aceptamos la corrección del Señor. Estamos en problemas. Una cosa he aprendido yo en mi caminar con Cristo, es que ya no me quejo, como les digo, ya no me quejo. ¿Saben qué hago? Más bien, como yo sé lo que es la disciplina del Señor, yo más bien cuando estoy siendo probada o disciplinada o probada, yo he aprendido a decirle más bien al Señor: Padre, ¿qué me estás tratando de enseñar? ¿Qué me estás tratando de enseñar? ¿Qué hice mal? ¿Qué me estás tratando de enseñar? Y hasta que yo no lo aprenda, no se va a ir la prueba, va a seguir. Hace poco me encontré un muchacho aquí en el supermercado Bravo y empecé a hablarle y lo invité aquí a venir a la iglesia, a evangelizarle, a hablarle del Señor. La cosa es que al rato ahí surgió, duré ahí como 2 horas hablando con él, porque cuando a mí el Señor me pone a hablar es que yo no me fijo en tiempo ni en nada. La otra vez estaba en Walmart yo y duré como 3 o 4 horas ahí parada hablando con la señora que está ahí en la entrada de la puerta, y eso fue de noche. Mi esposo llamándome: ¿qué te pasa? Estoy bien, tranquilo, nada más ora por mí porque aquí le estoy dando palabra. La señora, una dominicana que parada en la puerta, cuidando, como ya era de noche, ya
10 y pico, los que entran. Entonces ella está ahí nada más parada. Y aproveché yo para estar ahí y le hablé y le hablé y le hablé y le hablé y todo eso. Por cierto que ya no la volví a ver ahí. Y ella estaba por irse a la República Dominicana a estar con la hija. Y estaba hablando y hablando yo con este muchacho. Y en lo que unas cosas que hablamos, él me dijo, y bueno, ¿y qué hago? Yo ya llevo el 4º divorcio en mi vida. ¿Por qué será? Digo yo, bueno, pues examínate a ver qué será. A ver si no estás rodando con la misma piedra todo el tiempo. Y a ver, examínate, a ver qué es lo que está pasando, qué es lo que me está llevando a mí a eso, qué actitudes, qué será el patrón, el modelo en mi vida que me está pasando esto a mí. Y hasta que no veas y te examines y aprendas, pues vas a seguir rodando con la misma piedra. Me dice, sí, pues sí. Le digo, no, pues sí. Entonces, hasta que no aprendas y dejes lo que sea que tú sabrás, vas a seguir. Entonces, como les digo, el Señor nos va a perseguir y perseguir porque Él nos ama y no quiere que perezcamos, porque Él quiere salvarnos a toda costa. Él va a usar todo para que aprendamos y meternos al rebaño. Apocalipsis 3:19 dice, yo reprendo a cuantos amo. Aleluya. Proverbios 17:10 dice, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. ¿Ha visto? Pues el que no quiere, ni que 100 azotes le den, no quiere, no entiende, nada. Al menos yo he aprendido, yo tengo un título de consejera cristiana, yo he aprendido que yo le doy consejo al que quiera y al que quiera escuchar, y al que no, pues me callo. Pero si me dicen, pues dime, yo quiero, bueno, pues quiere, pues tome, aquí está esto y esto y esto. ¿Lo quieres seguir? Encontrarás, yo no, bien, y vas a estar bien. Pero si no, a veces que no nos quejemos. Y todo esto, para que al final, gracias papá Dios, que no me dejaste descarrilarme. Y entonces al final podamos recoger un fruto de bien, un fruto de justicia apacible, un fruto de un carácter como hijos de Dios. Seamos santos, seamos puros, seamos moldeados a su imagen y aprendamos a creerle a Él, a estar confiados en Él, a estar protegidos en Él, a obedecerle a Él y no pecar. Todo lo que Dios busca y su propósito es para nuestro bien. Como dice Jeremías 29:11, tengo propósitos y propósitos buenos para tu vida, no de maldad, sino de bien, para bien. Ese es el deseo de Dios. En Deuteronomio también habla que escojamos el bien, no el mal. Eso es lo que busca Dios, salvar nuestra alma del fuego eterno. Así como nosotros, nuestros padres, también buscamos el bien de nuestros hijos. No queremos que estén mal y usamos cualquier método que sea posible con tal de mantenerlos en el camino bien a ellos. Ahora cuánto no más el Señor. Así que acuérdese, toda esta disciplina es porque Él nos ama para nuestro bien. Amén, hermanos. Amén. Y que ya no nos quejemos, sino que más bien le digamos, Señor, gracias
porque me cuidas. Padre Santo, gracias por tu palabra, bendita, preciosa, que nos instruye, que nos guía, que nos exhorta, que nos enseña para toda buena obra, para todo buen fruto, Señor. Yo te pido que tu palabra, Señor, no vuelva vacía en cada corazón, sino que traiga fruto, fruto de amor, de justicia, de creerte a ti, Señor, de estar en tu redil, porque es lo mejor, porque apartados de ti y fuera de ti nos va mal, estamos en problemas, estamos solos, somos nada, somos nadie, pero contigo estamos bajo la sombra protectora de tus alas, como protegidos, Señor, resguardados por todo que es para bien, porque tu ley y tus mandamientos es para nuestro propio bien. Gracias, Señor, gracias, Señor. Y tú eres nuestro Padre, tú nos creaste, tú eres el que eres el dueño de nuestras vidas. Y pecamos con ponernos a ofenderte y a porfiar contra ti. Si tú sabes lo que estás haciendo y con quién lo haces y por qué lo haces, tú nada más, Señor, nos amas. Y yo me rindo, Señor, y yo me dejo, Señor, ser moldeada por ti. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, gracias por esa disciplina de amor que nos das. Gracias, Señor, sigue formando tu imagen y tu carácter en nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Gusta estar en tu casa, celebrando con tu pueblo. Así llegamos al final de un programa más de Vida Renovada, una producción de Casa del Rey, Centro Cristiano Internacional, transmitiendo desde Orlando, Apopka, en Florida, los Estados Unidos. Si este mensaje le ha sido de ayuda y edificación en su búsqueda y caminar con Dios, déjenos saber hoy mismo. Llámenos al 407-486-0634, 407-486-0634, o escríbanos a casadelreyiglesia@hotmail.com. Si vive en Orlando o sus alrededores, visítenos este domingo en el 750 sur de la Roger Williams Road, en Apopka, Florida, 32712. Nuestra celebración de alabanza y predicación es a las 12 mediodía. Casa del Rey Centro Cristiano Internacional le ofrece a usted y a su familia el apoyo que busca para crecer espiritualmente. Tenemos ministerios para niños, jóvenes, caballeros y damas, así como también servicio de consejería individual o matrimonial. Los pastores, su servidor José Matamoros y Teresa Matamoros, y el equipo de líderes en Casa del Rey, le esperamos para compartir. Somos una iglesia familiar, cristocéntrica y multicultural. Dios le bendiga abundantemente.